ofrenda también, porque de esa manera nos acercamos a los que tienen más necesidad. Podemos tener este templo hermoso. Si usted se pasan atrás, la casa está muy decorada, la de los niños, para que cuando ellos lleguen encuentren un ambiente muy bonito. Ya pintamos todas esas partes deterioradas y estamos pendientes que cuando usted llegue a este lugar encuentre un lugar agradable. Muchas gracias pues a todos aquellos que ofrendan y diezman sin ningún tipo de presión, sino porque aman al Señor. Muy bien. Así que quiero también recordarles que esta iglesia se compromete también en la parte social. Y como aquí hay un miembro que trabaja en el Hospital San José y hace parte de la directiva del Banco de Sangre, nos hemos comprometido año tras año para hacer una donación de sangre. Así que los que pueden donar el próximo domingo desde la mañana, estamos aquí, véngase bien desayunaditos si usted va a donar sangre. Hay allá en la cartelera unos requisitos y ellos vendrán y de esa manera contribuimos también. Hay muchos accidentes, catástrofes y muchas veces, hermanos, se necesita. Y les agradecemos muchísimo porque el domingo nos enviaron ya un certificado del Hospital San José como una comunidad que está dentro de las personas reconocidas. Así que damos gracias al Señor. Queremos recordarles que el templo se abre todos los días de 8:30 a 9:30, pero los martes tenemos ayuno y oración, los jueves también una media horita más, pero hermanos, hay que orar. ¿Cuántos creen que hay que orar? ¿Cuánto tiempo? No hay límite. Orad sin cesar. Una vez llegó un hermano a la casa y leyó el aviso, orad sin cesar. Y dijo, ¿y quién es ese señor César? Así que no le pase eso a usted, sino entienda que la oración es vital. Por otro lado, quiero también a todo el liderato, levanten la mano todos los que pertenecen a un ministerio, diáconos, músicos, cantoras, los que presentan la danza y todo mundo, la junta de la iglesia, todos, ministerio juvenil. Próximo sábado estaremos aquí 8:30, no 9 de la mañana ni 9:30. Ustedes saben que esta es una iglesia ordenada. Comenzamos los cultos a la hora y los terminamos a la hora. El tiempo es del Señor, pero hay que saberlo administrar. Así que a las 8:30 les vamos a dar una perspectiva de este año, la ruta que tendremos, el tema que es maravilloso. Ya estará el aviso para ese tiempo, el pendón. Conozcamos y crezcamos con los salmos. Y como hay tantas clases de salmos, vamos a comenzar con los salmos de alabanza a partir del primer domingo de febrero. Así que vamos a aprender mucho. ¿Y sabe cuál es la idea? Entre todo eso, que usted se aprenda 4 versículos al mes de uno de los versículos que el pastor y los demás compañeros del equipo pastoral predican. Él va a decir, este es el texto que nos vamos a aprender, cortito. Por eso es conozcamos y crezcamos con los salmos. Así el próximo sábado estaremos aquí y además dándoles la ruta de lo que la iglesia en este año ha proyectado. Y va a estar también con nosotros el doctor Benjamín Pérez de Gracia, que él viene para aprender. Mire, eso es un privilegio. Su pastor lo manda desde San Juan para estar
también con el pastor Luis Eduardo, que le enseñe nuestro proceso de consolidación, discipulado. Predicará el domingo en el primer culto, porque el segundo va para el norte, que queremos que él conozca. El doctor, él es un cardiólogo y además tiene otras habilidades. El sábado va a traer una palabrita corta y vamos a compartir. A las 10:30 terminamos, por eso a las 8:30 conversamos. Le pido aquí a los de alabanza, en el caso de la guitarra acústica, con 2 canciones y no más. No nos involucramos con más, un par de canciones y arrancamos. Entonces, Holman Junior estará en eso y cantaremos y arrancamos de una vez. 10:30 terminamos y bajamos al refrigerio. Muy bien. Queremos también avisar a todos aquellos que durante el año pasado recibieron al Señor o vinieron de otra comunidad de fe. El segundo domingo de febrero iniciaremos nuestro programa de discipulado, que es muy importante para que usted profundice en la palabra, pero conozca un poquito más cómo es la iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Creo que no se me queda nada. Mis pastores asistentes, no se me quedó nada. Muy bien. Que oren mucho, que estemos juiciosos, que alabemos al Señor. Bueno, ya paso a la predicadora de la mañana. Esta mañana, pastora Nidia trajo un mensaje maravilloso, muy pertinente, pero bájele un poquito al retorno, pero muy al punto y bastante fuertecito. Así que damos gracias a Dios por la palabra. Se oye muy bien. Este mes nos planteamos el tema: ordena tu casa. ¿Cuántos guardaron ya todo lo de Navidad? ¿Ya? ¿No es cierto que eso es un proyecto? Así que ordenar la casa no es fácil. Comenzamos: ordena tu casa, ordena tus finanzas y hoy ordena tus relaciones. Un tema también que nos ha cuestionado y que el Señor utilice a esta joven. Gracias por joven. Hoy está un poquito duro. La pastora Ruth Esmeralda Uricoechea. Amén. Buenos días, iglesia. Qué bueno es verles nuevamente. Estuvimos ausentes 2 domingos con Iván, pero pues aquí conectados todo el tiempo en el trabajo eclesial. Pero felices porque servir a Dios es el privilegio más grande que podemos tener nosotros. Este forro ya toca cambiarlo. Casa de herrero, asadón de palo. Pero felices de estar sirviendo en la casa del Señor. Nuestro pastor Elías dice el mensaje un poco fuertecito, es que el tema da porque nos toca confrontar un poco, porque es que las relaciones son complejas, ¿cierto? Yo creo que cuando nos hablan de ordenar las finanzas, pues decimos, bueno, nos apretamos el cinturón, entonces ya empiezo a evaluar qué necesito, qué no necesito, y empezamos a hacer esos cambios adecuados, pero a veces en nuestras relaciones no depende solo de mí, depende del otro. Entonces, como eso no tiene todo nuestro completo control, por eso se vuelve tan complejo. Pero tenemos al Señor y al Espíritu Santo que nos da dominio propio y nos da herramientas para que podamos trabajar en nuestras relaciones constantemente. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, vamos a leer del verso 9 al 21. Ordena tus relaciones. Cuando ustedes tengan listos, me dan un fuerte amén, y en audiovisuales, para los que no trajeron la Biblia, nos ayudan. Reina Valera. Romanos 12, del 9 al 21. Amén. El amor
sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hoy en día eso sí que es un tema constante, porque hoy todo el mundo cree que se la sabe todas, ¿cierto? No sean sabios en su propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este versículo dice que si nosotros hacemos bien a los que nos hacen mal, los vamos a hacer enrojecer, que sientan vergüenza, porque cuando uno se porta mal con alguien y alguien le hace bien, uno como dice: y yo tan casposo que soy, él todavía no me niega el favorcito, ¿cierto? Dice: y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a cerrar nuestros ojitos en esta mañana y le vamos a pedir al Señor que hable a nuestro corazón y que nosotros podamos poner en práctica su palabra y poder alinearnos a estos consejos sabios que el apóstol Pablo le dio a esos romanos, pero también es para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra que está en medio de nosotros. Esa palabra que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne los pensamientos, quiebra, Señor, hasta lo más profundo los tuétanos, Señor. Que esta mañana esta palabra cumpla con esa función, Señor. Que nosotros salgamos reflexionando y podamos ver, Señor bendito, lo que tú quieres para nosotros, que es el bien. Que podamos, Señor, en esta mañana reconciliarnos. Que salgamos, Señor, con ese propósito de que nosotros no seguiremos siendo los mismos, sino que este año tendremos orden en todas las áreas de nuestra vida, y que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, yo me abandono en tus manos y con humildad, Señor, y sencillez expongo lo que tu Espíritu Santo ha colocado en mí. Bendícenos, Señor. Amén y amén. En las Sagradas Escrituras encontramos un hilo conductor que atraviesa todas las páginas: el llamado a vivir en armonía y amor con nuestros semejantes. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la Biblia nos presenta principios atemporales, es decir, a través del tiempo, que iluminan el significado y la importancia de nuestras relaciones interpersonales. El mismo Dios que nos creó a su imagen y semejanza nos diseñó para vivir en comunión. Desde el momento en que Adán y Eva caminaron juntos en el Edén, hasta las enseñanzas de Jesús sobre amar al prójimo como a uno mismo. La Biblia nos invita a considerar la calidad y la profundidad de nuestras relaciones. En los relatos de las Escrituras
descubrimos tesoros de sabiduría que nos guiarán en la construcción de esas relaciones saludables, la resolución de conflictos y la manifestación del amor de Dios en nuestras interacciones diarias. Iglesia, que Dios nos permita esta mañana aprender y reflexionar juntos cómo nuestras relaciones pueden reflejar la gracia y la sabiduría que emana del Creador mismo. Primera de Juan 4:20 nos habla claramente y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El tema es muy diciente: ordena tus relaciones. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué relaciones no están en orden en tu vida? Y quiero que empecemos a reflexionar. Ahora, no solo el rompimiento total de una relación, que significa que hemos colocado distancia con alguna persona, sino esas relaciones que estamos llevando con nuestros semejantes, que parecieran a veces más una guerra fría, donde nosotros a veces tenemos enfrentamientos sarcásticos, hay mucha tensión, confrontaciones y, como hoy dicen los chicos, relaciones tóxicas. Andamos con ese guardadito en el corazón que la Biblia lo llama rencor, y algunos usan el refrán: cada loro en su estaca, porque prefieren el distanciamiento que la reconciliación. Es tan importante que analicemos que las relaciones interpersonales sean de índole familiar, social y fraternal. Son muy hermosas, pero al mismo tiempo son muy frágiles, porque nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta. Estamos cargados de celos, de envidias, competencia, y la principal razón es que nuestra relación con Dios en muchas ocasiones no está en orden, y por eso nos cuesta atender los consejos sabios que nos dejó a través de su palabra. Y es tan importante que podamos recibir el legado que Cristo nos dejó cuando estuvo en la tierra. Él se relacionó con todo tipo de gente: pobres, ricos, mendigos, enfermos, leprosos, en todas las esferas de la sociedad, políticas y religiosas. Y siempre la insignia que caracterizó al maestro fue el amor. El apóstol en 1 de Corintios 13 nos presenta el más bello y elocuente de los tratados del amor. Romanos 12, del 9 al 21, es casi el mismo poema, pero más sucinto. En menos de 10 palabras griegas, Pablo nos enseña cómo amar a los demás de una manera práctica y tangible. El pasaje comienza con un llamado a que nuestro amor sea genuino y sincero, aborreciendo el mal y aferrándonos a lo bueno. Pablo nos invita a ser fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor con pasión y compartiendo generosamente con aquellos en necesidad. Sin embargo, lo que sigue aún es más revelador: un conjunto de instrucciones que se adentran en la esencia misma de las relaciones humanas. Este pasaje encontramos la exhortación a bendecir a aquellos que nos persiguen. Eso sí que es difícil. A no tomar venganza, sino a dejar lugar a la ira de Dios. Aprender sobre las prácticas del respeto mutuo. A veces, cuando la gente no piensa igual que nosotros, nos parece un signo de agresión y no respetamos las posiciones del otro. Y en la Biblia nos dice: mire, aprendan a respetarse los unos a los otros, así no nos guste. Pero en la tolerancia y el amor y la bondad está el Espíritu Santo ayudándonos. Aprender sobre la práctica de la hospitalidad y la compasión. Pablo desafió a esos creyentes, esa iglesia que estaba allá en Roma,
a vencer el mal con el bien, con la ayuda del Espíritu Santo, y nos desafía hoy a nosotros. La palabra hoy es muy desafiante y confrontadora, porque nuestras emociones, nuestro carácter, someterlo es muy complicado y es tan difícil. ¿Sabe que cuando Jesús habló del divorcio, antes de hablar del adulterio, dijo: ¿sabe por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio? Porque ustedes son tan duros de corazón, no le bajan la cabeza. Se peleaban que porque al marido no le gustaba si la mujer no le había hecho bien el almuerzo, no le había doblado bien la túnica. Eran cosas tan sencillas, y por eso, por esa dureza del corazón que se les volvían esos problemas tan grandes, él dijo: mire, si no van a poder reconciliarse por el agua aromática, divórciese. Y por eso es tan complicado someter nuestras emociones, pero si nosotros le pedimos ayuda al Señor y mirando su palabra, vamos a encontrar esas herramientas para lograrlo. ¿Quién tiene todas sus relaciones saludables? Levante la mano. Ninguno, ¿cierto? Entonces, vaya haciendo memoria. No importa que la lista sea larga, pero salga hoy desafiado a empezar a corregir y a poner en orden esas relaciones. Y en esa práctica de la palabra, yo les voy a empezar a hablar de algunas de las características que nos habló el apóstol Pablo. Dice que el amor debe ser sincero. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor genuino tiene como cualidad la sinceridad, lo opuesto a la hipocresía. Una traducción literal en las primeras palabras del griego de este versículo es amor sin hipocresía. Las traducciones castellanas tienen que añadir algo en aras de un estilo suave y legible, pero lo que realmente dice el texto es: no tengan amores hipócritas. En la palabra griega que usa el apóstol Pablo es anapócritos. Está diciendo que una relación hipócrita, escuchen bien, es mentir a través de la conducta en lugar de las palabras. Ay, pastora Ruquita, usted es tan linda, cómo la quiero. Y apenas yo me vuelto, y esa vieja se manda un genio que no se la aguanta a nadie. ¿Cierto? Y a veces en nuestra conducta, me pongo de ejemplo para que ustedes no se sientan. A veces en nuestra conducta actuamos de una manera y nuestras palabras dicen otra. En el contexto de los primeros cristianos, muchos provenían de diversos trasfondos culturales y sociales. Algunos podrían haber llevado consigo actitudes y prácticas hipócritas de sus experiencias anteriores. Aquí Pablo insta a que el amor cristiano sea genuino y auténtico, sin máscaras ni falsedad, a evitar la hipocresía en la comunidad cristiana, donde las relaciones deben basarse en la sinceridad y el respeto mutuo. Amén. Es que la Biblia nos tocó duro, pastora, porque es que la Biblia aquí es como espadas filos. Este llamado a un amor genuino resuena con la enseñanza central de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo, destacando la importancia de la sinceridad y la integridad en nuestras relaciones. En el amor que Dios nos pide no hay lugar nuevamente para hipocresías ni palabras aduladoras que después cambian según las circunstancias y si me haces un favor o no me lo hace. No hay simulación del amor, no hay espacio para pensar de una manera y actuar de otra, porque el amor y la verdad van siempre de la mano. Aborrezcan el mal. La sociedad romana en la que vivían los destinatarios de esta carta estaba impregnada de corrupción moral y prácticas inmorales. Pablo les insta a aborrecer activamente estas acciones dañinas. El aborrecer el mal
no solo significa rechazar el mal personalmente, sino también oponerse activamente al mundo. Los cristianos somos llamados a ser agentes de cambio positivo, a resistir las influencias destructivas en la sociedad. ¿Qué implica esto en nuestras relaciones personales? Debemos ser conscientes de las acciones y actitudes que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, evitar la difamación, la envidia o la manipulación en nuestras interacciones diarias. Asumir la responsabilidad de promover un ambiente de amor y respeto. Si vemos comportamientos negativos que podrían dañar nuestras relaciones, tenemos la responsabilidad de abordarlos con amor y sabiduría. En el mundo eso es lo normal, el egoísmo, el individualismo, pero nosotros no debemos ser así, ni en la iglesia, ni en la casa, ni allá afuera en nuestros trabajos. La gente tiene que ver el carácter de Cristo en nosotros. Este principio se alinea con la enseñanza de Jesús sobre la luz y la sal del mundo, porque a eso nos ha llamado el Señor, iglesia, donde los seguidores de Cristo están destinados a ser agentes de transformación y testimonios de verdad. Hay muchos eslogan de la unidad y del amor y de la paz y de la tolerancia, pero que poco se practican, y la iglesia tiene que marcar la diferencia. Jesús nos está llamando a nosotros a ser misericordioso, que nosotros no nos enseñoreemos a los que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo, ni los maltratemos. Nosotros tenemos que aborrecer esas prácticas en las que se oprime al más desvalido, y hay que tenerle misericordia. Él dice que los gobernantes del mundo actúan así, pero que entre los hijos de Dios no debe haber eso. Nosotros debemos ejercer justicia y no aprovecharnos de las circunstancias ni de nada. Por eso Él dice: aborrezcan ese patrón de egoísmo que pulula en nuestra sociedad. Y después dice: hónrese, respétese mutuamente. La honra mutua nos llama a un enfoque radicalmente diferente de las relaciones interpersonales, desafiando las estructuras jerárquicas y llamándonos a un reconocimiento y valoración activa de cada individuo en la igualdad de Cristo. Esto se traduce en acciones que construyen comunidades de respeto, aprecio y colaboración. Que el amor en nuestras relaciones implique reconocer y honrar los dones y talentos individuales. Si ustedes leen el capítulo 12, el título dice deberes cristianos, y dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. No adopten las costumbres del mundo, donde la competencia, y hoy en día decir es que yo soy competitivo, eso es un piropo. Cuando miramos la palabra competitivo es que yo tengo que ser el primero y yo nunca pierdo, y si tengo que pasar por encima de ti, paso por encima de ti. Y sabe, y ahorita le doy la palabra, hermano Jorgito, al final. Y mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a que esa competencia no esté entre nosotros. Y sigue hablando el apóstol de los dones. Cuando nosotros miramos la comparación de 1 Corintios 13, ¿cómo empieza a decir el apóstol Pablo? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Le está diciendo: todos tienen tantos dones, pero si la característica del amor no está, y esa competencia a veces malsana, que el que más profetiza, que el que más sueña, que el que mejor canta, entonces esos dones no van a servir de nada. Y así mismo nos habla este pasaje, y él dice: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, tenemos el don de la profecía, y por eso cuando hay honra mutua, yo sé reconocer que si a mí me dio el don de la profecía, hay muchos más que también profetizan, y yo no tengo por qué decir: ay, es que Dios solo habla a través de mí. O si yo canto: no, pero es que como yo esos tonos solo los toco yo, los canto yo.
o dirijo o presido. La honra mutua es quitarnos a nosotros mismos, ver la característica del otro mayor que la mía y poder reconocer. A mí me encanta cuando ministra Rocío. Ella tiene una voz dulce, preciosa, agradable. Y si yo cantara, yo no tengo que tener miedo del talento, la honro. Y no hay que tener miedo de honrarnos aún cuando estamos aquí y decir qué bien lo haces. A veces nos cuesta cuando la gente sale bien y alguien dijo, y nosotros somos los que trabajamos y esos son los que brillan. No importa, porque si usted hace ese comentario, usted no le está sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que honrar a los que sirven, a los que tienen dones. ¿Sabe que Jesucristo nos dio tanto ejemplo que dijo, y yo me voy? Y él no trabajó solo, aunque podía hacerlo, él trabajó en equipo. Escogió 12 y no escogió 12 que sabían todo, eran los más frágiles. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Los entrenó y dijo, y cosas mayores ustedes harán. Y si nosotros, alguien de nuestro equipo hace mejor las cosas de nosotros, no tengamos miedo, que si no lo tuvo Dios, menos nosotros, ¿cierto? Esa parte es muy diciente para todos nosotros, así que tenemos que nosotros cambiar esas cosas que el mundo nos trae a nosotros. En lugar de buscar la supremacía, los creyentes, las familias, somos llamadas a valorar y destacar las virtudes y los dones de los demás. Y el apóstol nos sigue diciendo, dar generosamente. La mentalidad de dar generosamente contrasta con el individualismo prevalente en nuestra sociedad. Dios nos llama a cultivar una mentalidad de generosidad en nuestras relaciones. No, yo tengo un amigo solo porque me beneficia. La amistad se da y se recibe. No usamos a las personas. Significa superar la mentalidad centrada en uno mismo y estar dispuestos a sacrificar tiempo y recursos en beneficio de los demás. Y la palabra es clara cuando nos dice, si alguno de ustedes tiene necesidad y viene y te pide ayuda y tú tienes contigo que darle y le dices, ve y anda y vuelve mañana cuando tienes consigo que darle, eso nos es contado por pecado. Es que el evangelio es pura práctica. De nada nos va a servir saber la Biblia y que yo le venga a decir a alguno de los estudiantes, dígame cuáles son las epístolas generales, dígame cuáles son los profetas mayores y usted me lo recita, y cuando le pide un favor, ay no, qué pena. No, eso no es solo información, el evangelio nos invita a tener práctica. Y como estamos empezando enero y estamos poniendo el tema, lo colocó nuestro pastor, de poner en orden todas esas áreas, que a partir de febrero nosotros tengamos un 2024 en orden, todas esas esferas que el Señor quiere que vivamos. Bendición en vez de maldición. La instrucción de bendecir a quienes nos persiguen es un llamado a responder a la adversidad, a las agresiones, a las calumnias con bondad, llevando nuestro amor y perdón a las acciones con el prójimo. Esto implica que nuestra respuesta a la hostilidad o a la oposición debe ser amor y bendición, no retaliación. Ese me las paga, déjelo que cuando me dé papaya tome. Jesús fue el ejemplo perfecto, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe que a veces entre los esposos usted me la sigue dedicando y yo me voy y la dejo y nos divorciamos? Y a ver qué usted va a hacer con ese reguero de chinos, porque yo soy el que trabajo. La palabra es fuerte. Nosotros en nuestro vocabulario no deben haber amenazas, porque el Señor nos dijo, tenemos que hablarnos con bondad.
Jesucristo, al someterse a la maldad de sus captores, venció al pecado, a Satanás y a la muerte. El mal pensó que había ganado ese día cuando clavó a Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, como Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad y al plan de su Padre, el Hijo de Dios venció la maldad de ellos con el bien, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y ante Jesucristo se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Después de la humildad viene la honra, pero después de la altivez viene la caída. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Humildes o altivos? Amén, amén. El Señor dice que la venganza le pertenece a Él y que Él pagará. Pero nosotros no debemos orar para que el Señor, bueno, yo no me vengo, Señor, véngate. Estréllale sus hijos contra la piedra. Y empezamos con esos salmos imprecatorios que vamos a hablar este año. Y eso les oramos, todas esas oraciones, persígalos, acribíllalos, Señor. Y hay una canción que mi papá dijo, no me la vuelvan a cantar, porque en esa alabanza decía, los perseguí, los atravesé. Mi papá dijo, no, eso no. ¿Cómo vamos a cantar una canción de que los persigamos y que los atravesemos? Y el ritmo es muy chévere. Vamos a tener que coger ese ritmo y le cambiamos la letra. No hay que orar así. Dejemos, porque sabe que la venganza de Dios es diferente a la de nosotros. Porque cuando el Señor hace justicia no destruye a nadie, ni siquiera a los malvados, sino que les trae arrepentimiento y hace que ellos nos paguen con retribución. Y sabe, hay que dar satisfecha nuestra justicia, porque ese que me hizo mal un día me sirve, un día me acompaña en mi aflicción, y uno dice, wow, grandes cosas ha hecho el Señor con este. No pagar mal por mal. La enseñanza de no devolver mal por mal se traduce en la práctica de tratar a los demás con gracia y perdón. Y sabe que uno de los temas que son recurrentes y nominales en nosotros es el perdón, y sí que nos cuesta perdonar y pasar la página, ¿cierto? Pero lo tenemos que hacer por el bien de nuestra propia vida y por la salvación de nuestra alma. ¿Cómo pretendemos ir al cielo si no hemos perdonado? Hacemos a Dios mentiroso y no cumplimos la ley. El Señor resumió la ley, todo en amar a Dios y al prójimo. Y tenemos que perdonar, estar pasando cuentas de cobro, como dice 1 Corintios 13. Y en Nueva Traducción Viviente dice, es el que no guarda una lista. Y cada vez que se pelea le saco la lista y tome. No, el Señor nos manda a perdonar, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. A través de la resistencia a la tentación de la práctica del odio, practicamos el amor, el perdón. Podemos cambiar relaciones rotas y ser luz en medio de la oscuridad. Buscar la paz. Muchas veces pareciera que somos expertos en meternos en problemas y comprar peleas que no son nuestras. Que dice Proverbios, no salgas fiador por tu hermano. A veces hay problemas entre una o dos personas y heredamos la pelea al bando, ¿cierto? O sea, aquí está el bando de este y el bando del otro. Y uno dice, bueno, pero tú ¿por qué estás peleando con eso? No, fue que él hizo a este, pero él peleó contigo, te dijo, no, no, entonces bueno, esa pelea no es suya, mi hijo o mi hija. El Señor dice que busquemos la paz, que nos esforcemos por esa paz. En la medida posible, resalta la importancia de las acciones que fomentan la reconciliación y la armonía. Esto significa que nos esforcemos a resolver los conflictos de manera pacífica y buscar el bienestar de los demás. La palabra de Dios nos dice que dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Jesús enseña en el Sermón del Monte acerca
en las bienaventuranzas de aquellos que trabajan por la paz. Esto va más allá del simple evitar conflictos. Nos insta a ser agentes activos en la construcción de la paz. Si alguien grita, usted no levante la voz más fuerte. Y la palabra es clara cuando dice que la palabra blanda quita la ira, pero la necia, ¿qué hace? Subir el furor. Entonces aquí es la guerra del que más grite, y en el fondo no se escuchan porque como todos gritan, nunca resuelven. Claro, siempre va a haber conflictos, pero siempre vamos a tener reglas del juego. Bueno, estás molesto porque estás molesto, habla tú, después hablo yo, y a veces puede ser que el que se está defendiendo sí había actuado mal y podemos reconciliarnos. Hay que procurar la paz. Esforzados por vivir en paz, dice Hebreos 12:14, por vivir en paz con todos y por ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. La carta a los Hebreos subraya la importancia de esforzarse activamente a vivir en paz con todos. Y esta búsqueda de la paz, mire con qué la vincula: con la idea de la santidad y nuestra salvación. La manifestación de ese testimonio cristiano, vencer el mal con el bien. Y aquí hay varias cosas que nos dicen: no paguen mal por mal, venzan el bien con el mal. Y aquí nos dice un principio clave: en lugar de dejarse vencer por el mal, los creyentes somos llamados a vencer el mal con el bien. Las relaciones siempre merecen ser restauradas. Nunca dé por perdido ninguna relación. Y a veces nos da tristeza escuchar a personas que nos dicen: yo hace 15 años no me hablo con mi mamá, yo hace 10 años no sé ni siquiera de mis hermanos porque no les hablo. Pero usted tiene ahí esa herida y esa amargura. Las relaciones siempre podrán restaurarse. Puede que no vuelvan a ser lo mismo, puede ser que no vuelvan a estar como en el estado inicial, pero siempre que Dios esté en medio de nosotros, las vamos a poder restaurar. La vida se trata de aprender a amar, y Dios quiere que valoremos las relaciones y hagamos todo lo posible por mantenerlas en el lugar que Él nos ha dicho y no descartarlas. Y cada vez que surja una grieta, un daño o un conflicto, pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser agente de reconciliación. De hecho, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En ese camino podemos restaurar las relaciones. Por esta razón, una gran parte del Nuevo Testamento, mire, es un porcentaje alto, no se los puedo decir porque no me quiero equivocar calculando mal, porque aquí tengo al maestro y después me pone 0, pero en un gran porcentaje el Nuevo Testamento nos habla de la unidad, de la restauración, para enseñarnos a llevarnos bien con el otro. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. Y todo esto nos habla la palabra, y quiero terminar diciéndoles que la relación que más tenemos que cuidar nosotros es nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros estamos pegados de esa relación con Dios, en oración, en el estudio de la palabra, en nuestro servicio activo en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, entonces, sometidos al Espíritu Santo, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestras diferencias van a poder llegar al punto que el Señor quiere, a ser transformados a la imagen de Cristo. Es tan fácil que se rompen las relaciones, y es tan difícil componerlas, y muchos especialistas dicen que a veces una relación rota es como un vaso de cristal que después de que se cae
no se puede volver a recuperar, pero sabe que cuando éramos hijos de ira, el Señor se dio a sí mismo por nosotros y nos reconcilió, y dice, y esa vasija que se echó a perder y se cayó y se volvió pedazos, el Señor hizo algo nuevo. Así en Cristo Jesús, aunque la relación sea como esa vasija que se echó a perder, en Cristo siempre va a haber restauración, siempre va a haber perdón, siempre va a haber un camino en el que Él nos va a proveer, un camino de la comunicación. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, que nuestro corazón siempre esté arraigado al Señor y que nuestra relación con Dios no se vuelva mecánica, como ya no sabemos la tarea, como Jonás, como el sermón que nos predicó el pastor Elías, que aunque vio toda una ciudad arrepentida y transformada, él quería que les descendiera fuego del cielo y prefirió volver atrás. Que nosotros no seamos como Jonás en nuestras relaciones, prefiramos que se dañen, que se pierdan, y después, cuando esté esa persona en el ataúd, venimos a pedir perdón. Y hace poco tuvimos una experiencia de un familiar lejano, no de mi lado, sino del lado de mi esposo, perdón. Y la señora siempre fue un poco hostil, y ella lloraba y lloraba y le pedía perdón. Metieron el cajón y ella se tiró al hueco para sacarle, eso fue. No esperemos, porque ya el muerto no escucha. Y esperamos hasta ese último día para decirle: porque te fallé, porque te grité, perdóname. Las relaciones se recuperan en vida y en el amor de Dios. Y yo quiero hacer este último ejercicio. Cierren todos sus ojitos y piensen en esas relaciones rotas, en su familia, en el trabajo, en la iglesia, y a veces no pasamos la página. Y dile: Señor, yo quiero perdonar. Es tan difícil perdonar a mi papá, que ha sido tan irresponsable, que nunca me pagó la pensión, el colegio. Mi mamá siempre tenía que estarle diciendo: haga. A mi esposo, que me pega, que me grita. A mis hijos indiferentes, que aunque sepan que uno está enfermo, ni siquiera lo llaman para decirle qué tiene, a ver si cobro un testamento. Ese tío, esa tía, esa persona que nos abusó, que nos vulneró, que nos ha difamado. Dile: Señor, yo quiero perdonar. Quiero colocar en orden esa relación, porque tú nos llamas al amor. Y el llamado, Señor, que tú has hecho a esta iglesia, a cada uno de tus hijos, es a vivir en paz, a procurarla. Porque esos dolores y esas cosas a veces no nos dejan avanzar en ese propósito divino que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te pido que tú sanes nuestro corazón, nuestras relaciones. Y no importa si esa lista es larga, ponla aún en orden alfabético y empieza a arreglarla una por una. No significa que tu agresor se ponga en paz contigo. Eres tú el que te tienes que poner en paz con él. Y avanza a relaciones mejores, porque a paz nos ha llamado el Señor. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Estemos quietitos por 2 minutos. Excúsenme. Estos días dijo un analista internacional: nunca el mundo había tenido un avance, un desarrollo
sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo creció, las ciudades y todo el mundo llegó a una prosperidad que nunca en la historia de la humanidad había llegado. Pero dijo algo: pero estamos cerca de una tercera guerra mundial. Pakistán envió esta semana cohetes y explosivos sobre Irán. Rusia dijo: no pararé la guerra hasta que Ucrania sea parte de Rusia. El miércoles pasado, Benjamín Netanyahu dijo, frente a la propuesta de 2 estados en la Franja de Gaza, los judíos y los palestinos, el primer ministro de Israel dijo: no lo aceptamos. Y van más de 25,000 muertos. El mundo se empobrece con la guerra. El mundo está viviendo una crisis de relaciones. Yo jamás me imaginé que un pueblo tan noble, tan trabajador, tan pacífico como Ecuador viviera lo que está viviendo. Yo admiraba, porque hace más de 40 años conocí a Ecuador. Gente noble, sencilla. Y ahora Ecuador es un polvorín. Porque las cosas, como decía Ruth, que envenenan el alma, las 3 industrias más poderosas en el mundo son las armas, la segunda, la pornografía y esas fantasías sexuales, y la tercera industria más poderosa es la industria que promueve el individualismo de cualquier manera. Que hay una guerra por ser el primero en todos los órdenes de la sociedad. Y esta mañana hemos sido desafiados a arreglar nuestras relaciones interpersonales, a sacar del corazón el odio. Lo dijeron las 2 pastoras esta mañana, la pastora Nidia, la pastora Ruth. No podemos seguir caminando en esa misma situación. Vamos a colocarnos de pie. El tiempo ha pasado, pero tú estás aquí. Yo terminé el primer culto con una ilustración y les pregunté a ustedes: ¿cuántos de ustedes conocieron o han oído hablar de Martín Sombra? Levanten la mano. ¿No? Bueno, sí, vale. Martín Sombra era el guardián, el verdugo de la selva colombiana, donde habían miles de personas en unas alambradas de púa y algunas electrificadas. Él cuidaba a los secuestrados durante todas esas etapas que hemos vivido de guerra. Martín Sombra infundía miedo, odio, y él fue guardián de Ingrid Betancourt. Y cuentan los presos que muchas veces les impedía ir a hacer sus necesidades y se reían cuando la gente tenía que hacerse en su propia ropa. Dios quiere sanar relaciones rotas y odios que se albergan
Y yo dije, una vez predicando sobre el perdón, que cuando no perdonamos nos convertimos como Martín Sombra en carceleros. Cada persona que no perdonas la metes, como decía la pastora Lidia, en tu cárcel, en tu trinchera. ¿Cuántos presos tienes en tu corazón? ¿Te quieres convertir en un carcelero? ¿O quieres abrir la puerta y decir, yo perdono a mi papá, a mi suegra, a mi nuera, a un pastor con el cual yo salí enojado, a mi jefe, a esa mujer que me robó el marido, qué sé yo, tanto maltrato? Cierra tus ojitos. Queremos ordenar la casa. Ponte la manita en el corazón. Como dijo la pastora Ruth, piensa, pero ahora verbalízalo. Señor, yo tomo la decisión de arreglar relaciones que han afectado mi corazón. Señor, todos de alguna manera hemos fallado. Hemos hablado lo que no conviene en muchas ocasiones. Hemos rehusado el perdón y hemos cambiado el amor por la hostilidad, la venganza por la misericordia. Queremos comenzar este año ligero de equipaje. Tú nos has llamado este mes a poner la casa en orden. No queremos seguir acumulando cosas viejas, rencores y resentimiento viejo. Señor, ahora levantamos nuestras manos y te decimos, queremos vivir en libertad. Queremos vivir en paz, aunque las relaciones no sean iguales, pero que todo resentimiento salga de nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Ayúdanos a vivir la realidad de nuestra humanidad con tu gracia. En el nombre precioso de Jesucristo. Mis hermanos, vamos a esperar 2 minuticos, los de allá. Recibimos la bendición pastoral, salimos y en 1 minutito damos la orden de que bajen. Señor, queremos poner esta semana en tus manos. No sabemos las dificultades que tendremos porque tú conoces el mañana. Pero te pedimos que nos guardes del mal, que nos guardes del maligno, que nos guardes de la ira, de toda palabra fuera de lugar. Ponemos nuestras emociones en tus manos. Saldremos de este lugar a más de tu presencia e iremos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con la bendición del Señor. Pastor Wences estará afuera si algunos quieren inscribirse.